A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una nueva semana de labores aquí en Noticiero Telesucesos. Hoy, 13 de diciembre del 2021, Día Internacional del Oftalmólogo y del Óptico. Este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted, amigo, en casa está buscando un preescolar para su niño. Preescolar El Parque es la solución. Educación garantizada, educación de calidad, para que pueda su niño ingresar sin ningún problema a las principales unidades educativas de Quito y del país. Preescolar El Parque, abiertos todo el año. Comuníquese al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. El cuadro que más humanos han mirado y que seguirán mirando durante siglos es un rectángulo pequeño que apenas mide 50 por 70 centímetros. Es la Mona Lisa, y es la obra del gran artista del Renacimiento Leonardo da Vinci. Y más allá de la fascinación que ejerce sobre quien la contempla, este cuadro está lleno de especulaciones y de historias. Se dice que es un autorretrato de Leonardo, personaje lleno de misterios y sorpresas. Otros creen adivinar códigos secretos y figuras de dudoso sexo. La verdad es mucho más simple. La mujer se llamaba Lisa Gherardini, esposa del comerciante Francesco del Giocondo, y cuando posó para Leonardo, la modelo tenía apenas 24 años. Leonardo da Vinci trabajaba de manera muy lenta y nunca entregó el cuadro a quien lo había contratado, y cuando fue a vivir a Francia, llevó el cuadro con él, sin terminarlo todavía. Este cuadro, el más famoso de todos los tiempos, ha sido robado 2 veces. La primera de la casa del mismo Napoleón y la segunda del Museo del Louvre. Allí una tarde, un italiano nacionalista consideró que el cuadro debía volver a Florencia y lo hurtó sin mayores complicaciones. Lo descolgó de la pared, lo guardó entre su gabardina y simplemente salió caminando. El cuadro permaneció durante 2 años guardado bajo una cama, mientras el mundo no se podía reponer de aquella ausencia. Pero por suerte, fue hallado un día como hoy, 13 de diciembre de 1913. Y desde entonces, un remolino de turistas puede verlo todos los días, pero a prudente distancia y tras un cristal blindado, para recordar que, en pintura, esta es la obra más famosa de todos los tiempos. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva Comisión Nacional para la Prevención de la Corrupción. No habrá cambios en la reforma tributaria, declaró el Ministerio de Economía. Aborto en caso de violación es tratado en la Asamblea Nacional. Nueva interconexión eléctrica en campos petroleros en Orellana y Sucumbíos. Julian Assange puede ser extraditado a los Estados Unidos. En Vida y Tecnología, tips de seguridad en redes sociales. En salud, fiestas y descontrol social. En el segmento de opinión, para todos hay. Los editoriales de Mauricio Gándara, ganancias de dictadores. Ramiro Rivera, los derechos de los humanos. Alberto Dajic, lejos de entender. Martín Pallares, la Asamblea sepultó los Pandora Papers. César Ulloa, pactos y cambalaches. Noticias del día. Nueva Comisión Nacional para la Prevención de la Corrupción. Casi 7 meses después de ser posesionado, el mandatario Guillermo Lasso anunció la Comisión Nacional Anticorrupción, que se enfocará en la prevención. La propuesta de política nacional anticorrupción fue delineada por el consejero presidencial para la gobernanza, Luis Verde Soto, también ex consejero electoral, y será socializada entre los actores políticos, administrativos y sociales del país entre enero y abril. El objetivo es que el mandatario emita un decreto en el que se cree la nueva Comisión Nacional Anticorrupción, conformada por los presidentes de las funciones del Estado, los representantes de las agrupaciones de gobiernos seccionales, el Contralor, el Procurador y el Defensor del Pueblo. El organismo tendrá un secretario que será el titular de la Secretaría de la Administración Pública y de Gabinete de la Presidencia. Hasta el momento es Iván Correa.
También participarán en calidad de observadores otras entidades públicas y representantes de la sociedad civil, universidades, gremios y medios de comunicación. Además, la presidencia contará con una unidad administrativa anticorrupción. Entre sus funciones estarán el control y ejecución y montar un sistema de seguimiento de casos de corrupción en el país. Además, la ejecución de políticas anticorrupción, calidad y eficiencia del gasto público y programas de cooperación interinstitucional e internacional. No habrá cambios en la reforma tributaria, declaró el Ministerio de Economía. Simón Cueva, ministro de Economía, sostuvo que las autoridades están elaborando el reglamento de la ley tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley y al que no se le harán cambios sustanciales, sino precisiones sobre conceptos en materia de impuestos. Cueva aseguró que el incremento del impuesto a la renta afectará a quienes ganen más de $2,000, es decir, el 4% de las personas con mayores ingresos, y que los porcentajes del impuesto siguen siendo moderados con relación a la realidad internacional. Insistió en que lo recaudado servirá para invertir en educación, salud, desarrollo social y que el gobierno está haciendo esfuerzos para combatir la evasión fiscal, por lo que en la ley existen mecanismos para quienes tengan negocios fuera del país que tributen en el Ecuador. Indicó que el régimen está priorizando el gasto para garantizar el acceso a la educación y a la salud, especialmente en la compra de medicinas. Sobre la proforma presupuestaria, el ministro manifestó que tendrá que ser publicada en el registro oficial y que cuando se la envió a la Asamblea aún no estaba aprobada la Ley de Desarrollo Económico. Acerca de la monetización de 5 activos del Estado, Cueva explicó que la venta tiene que ser transparente y agregó que los fondos para la desnutrición infantil que se pretende combatir con los fondos que se logren con la venta del Banco del Pacífico están priorizados dentro de los planes del gobierno y que corresponde a planes de inversión y gasto corriente. Aborto en caso de violación es tratado en la Asamblea. Hasta la legislatura llegaron este 9 de diciembre sectores a favor y en contra del proyecto que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación y que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo por mandato de la Corte Constitucional cuando en abril de este año determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal que penalizaba el aborto por violación porque solo se permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de ese delito. La legislatura instaló la sesión, la número 749, antes del mediodía y antes de la lectura del informe recibió a representantes de 22 organizaciones y colectivos sociales involucrados con el tema. Paralelamente, estos grupos empezaron conversaciones con los legisladores en busca de adhesiones a su causa. Un poco antes, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó a la Asamblea a cumplir el mandato de la Corte y le recordó que la sentencia de ese organismo tiene parámetros mínimos que debe cumplir, entre ellos que no hace falta que exista una denuncia del delito de violación para poder interrumpir un embarazo causado por tomar en cuenta parámetros de organismos internacionales de derechos humanos y fijar los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede ser efectuada legalmente la interrupción de un embarazo. Cristina Cachaguay, presidenta de Mujeres por el Cambio, pidió la aprobación de la ley donde se garantice el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a acceder al derecho de interrumpir el embarazo en caso de violación en los servicios del sistema de salud y además recibir atención post-aborto. Recalcó que la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo para acceder a este que llamó derecho. Comentó que según las cifras de las autoridades de salud, en el país 8 de cada 10 mujeres adolescentes embarazadas son producto de violencia sexual y que durante el año 2020, 3.000 niñas resultaron embarazadas a causa de la violencia sexual. Los temas más polémicos dentro del proyecto son el tiempo en que se debe permitir el aborto y los parámetros para ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Nueva interconexión eléctrica en campos petroleros en Orellana y Sucumbíos. La petrolera estatal Petroecuador y la Corporación Eléctrica Nacional del Ecuador, CELEC, terminaron los trabajos de interconexión de la central de generación Jiviño 3 con el sistema eléctrico interconectado petrolero. La nueva interconexión permitirá la provisión de electricidad a los campos petroleros de Petroecuador en las provincias de Orellana y de Sucumbíos.
Según Petrolera Estatal, la potencia nominal instalada es de 40 megavatios y entregará una potencia garantizada de 27 megavatios continuos a la operación petrolera a finales de diciembre de 2021. Con la interconexión eléctrica, Petroecuador dejará de utilizar 1.576.800 galones de diésel por mes, lo que representa un ahorro para el Estado de más de 3.2 millones de dólares mensuales. Julian Assange puede ser extraditado a los Estados Unidos. Estados Unidos ganó el viernes pasado un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra el fallo del pasado enero que había denegado la extradición del activista de Wikileaks Julian Assange a ese país por riesgo de suicidio. Los jueces de este tribunal han concluido que el gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y dictaron que puede ser extraditado. El magistrado Timothy Harroide dispuso que Assange seguirá detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde cumple prisión preventiva hasta que termine el proceso, que aún puede ser recurrido por la defensa. Durante el juicio el 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, representación de la justicia estadounidense, garantizó que de ser extraditado el periodista no será sometido a medidas administrativas especiales, como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni antes del juicio, ni si fuera condenado, ni si ingresara a la cárcel ADX Florence de super máxima seguridad en Colorado, a no ser que, matizó, posteriormente hiciera algo para merecerlo. Además, Washington promete que mientras estuviera bajo custodia, Assange recibiría el tratamiento psicológico adecuado y que en caso de condena podría cumplir en su país natal, Australia. Estados Unidos reclama al australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras las revelaciones de su portal Wikileaks. Entre otras cosas, expuso abusos de ese país en las guerras de Irak y de Afganistán. Según la defensa, las acusaciones que dice pueden acarrearle hasta 175 años de cárcel y están políticamente motivadas acorde a su defensa y además, si acaban en condena, sería un precedente catastrófico para la libertad de prensa, dijo su abogado defensor. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este segmento de Telesucesos y Vida y Tecnología. Queremos hacernos eco de unas denuncias que estamos viendo en redes sociales y también la Policía Nacional está haciendo advertencias respecto a las estafas a través de redes sociales y a través de los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué hacer en estos casos? Primero, ¿qué está sucediendo? Bueno, hay suplantación de identidad en redes sociales, es decir, que yo aparezco pidiendo cosas en redes sociales y yo no he sido la que está haciendo esos pedidos. Por ejemplo, está pidiendo a familiares y amigos que nos ayuden a sacar unas maletas que traemos del exterior cuando nosotros estamos radicados en el país. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Usando nuestros datos, nuestras fotografías, para hacerse pasar por nosotros. ¿Qué hacer en este caso en particular? Si usted sabe que están suplantando su identidad, lo primero es advertir. Es decir, en la misma red social que está sucediendo esto, poner un mensaje que diga, no soy yo, alerta a mis contactos, están haciendo esto con mis datos, por favor, tomen en cuenta y comuníquense por interno si es que tienen alguna duda. El segundo paso, y muy importante, es entrar a la configuración de su perfil en esa red social y cambiar la contraseña. Es lo primero, porque así ya no le da acceso a nadie más. Quiere decir que alguien hackeó su cuenta, encontró su contraseña y está usando su identidad. Ahora, ¿qué pasa con los mensajes en WhatsApp? Lo mismo, está habiendo suplantación de identidad y también están hackeando para enviar enlaces, es decir, mira mis fotografías en este enlace y a partir de eso entran a toda su información a través del teléfono celular o de la computadora. En ese caso, si usted sabe que está pasando eso, lo mismo, bloquee su cuenta, cambie la contraseña de su dispositivo, tanto de la computadora como del teléfono celular, y también acuda a un servicio técnico que le ayude a proteger su identidad
a proteger sus aplicaciones y a limpiar el virus de sus dispositivos. Esto en primer lugar. Sabemos que en esta temporada es donde más estafas en redes sociales y a través de dispositivos electrónicos se generan. Así es que, por favor, tengan en cuenta estas recomendaciones y tengan cuidado con su información. Esperamos que esto sea útil y les esperamos también en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hace poco más de una semana, Quito y la ciudad se conmocionó realmente con esas escenas que circularon por las redes sociales y por los noticieros, producto de las fiestas de Quito y de ese desenfreno que vimos en las personas en diferentes puntos de la ciudad. Vimos un desenfreno en cuanto a las actividades que realizaban, esas malentendidas fiestas tal vez que derivaron también en comportamientos violentos y agresivos hacia varios grupos. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿este desenfreno social o estas situaciones de la fiesta exagerada se veía así años atrás? ¿Era de esa manera antes y tal vez porque no existía con tanto auge las redes sociales como tenemos ahora, no se documentaba de esa manera y pasaban desapercibidas? ¿Es cierto que las fiestas de antes se vivían de la misma magnitud? ¿O esto más bien es producto de toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia que genera de alguna manera este desenfreno social? Y bueno, frente a esa situación, el doctor Nicolás Christakis, que es sociólogo, es médico y es profesor de Ciencias Naturales y Sociales de la Universidad de Yale, hace un análisis frente a estos comportamientos que han sido de alguna manera repetitivos en las sociedades y en las civilizaciones después de haber atravesado las pandemias. Si bien es cierto, él no hace ese análisis específicamente frente a la situación que vivimos en la capital, pero sí hace referencia a cómo se explican esos comportamientos. Y el doctor menciona que esto suele ocurrir después de un tiempo grande en donde las personas han vivido encerradas con esa tensión, con ese temor de la sobrevivencia, que es lo que hemos estado atravesando durante estos 18 meses, un poco más de pandemia que hemos vivido. Y es que definitivamente no ha terminado aún la pandemia, no estamos hablando todavía de post-pandemia, porque todavía nos vamos dando cuenta de que la enfermedad no está controlada, las clínicas o los hospitales todavía tienen un incremento de personas que son contagiadas, todavía vemos estas nuevas cepas que nos van acechando y eso hace que en las personas se vaya generando todavía un sentimiento de temor, un sentimiento de angustia frente a lo que puede pasar. Pero en contraposición a eso, y que se esperará tal vez, posiblemente según las predicciones del doctor Christakis, alrededor del año 2024, en donde realmente ya habrá pasado todo esto y estaremos viviendo esa época de post-pandemia, no solo serán el impacto a nivel de la salud, que lo hemos evidenciado, tampoco será solamente el impacto a nivel económico, el impacto grande será a nivel psicológico, que es de alguna manera también lo que estamos mirando ahora. ¿Y qué implica entonces este desenfreno? ¿Qué implica este comportamiento? El doctor hace un análisis y menciona que cuando las personas viven en la época de pandemia, usualmente se acercan mucho más a la religiosidad y a la espiritualidad, es decir, el confrontarse tan de cerca con la muerte, el haber perdido a seres queridos, el haber perdido aspectos económicos, el trabajo de pronto y diferentes situaciones, hace que la persona empiece a regresar a pensar en sí misma, a revalorizar aquellas cosas de su vida, a ser más reflexivos en ese sentido. Pero cuando ese momento termina, que es de alguna manera lo que ahora están sintiendo las personas con algo más de libertad que estamos teniendo en cuanto a la interacción social y demás, se vuelca en cambio la moneda, dejan las personas a un lado esa religiosidad y empiezan a tener estos comportamientos mucho más abiertos, mucho más extrovertidos, quieren estar nuevamente en contacto con otras personas, hace una referencia también de que son personas que empiezan a gastar mucho más, ya no prevén, ya no ahorran, porque es como que están pasando de toda esta situación y ahora quieren soltar toda excesiva tensión que han tenido. Este análisis es muy interesante, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista psicológico, porque nos hace pensar en dos aspectos que son importantes en la vida de las personas. El hecho de
el encierro como tal, el hecho de la restricción en cuanto a la posibilidad de estar en contacto con otras personas. Parte del bienestar emocional de las personas implica el poder estar en contacto con los otros, no desde una visión de desenfreno, no desde una visión en la cual se salga de las manos el autocontrol, siempre pensando todavía en que tenemos que estar atentos a los cuidados, a todo lo que implica esta vivencia en la pandemia, el cuidarnos por nosotros, el cuidar a nuestras familias. Estamos a las puertas ya de vivir 2 festividades importantes para nuestro país, para el mundo en general, la Navidad y el Año Nuevo. Y tenemos que pensar también cómo queremos compartir esas fiestas, cómo queremos recibir esos momentos a nuestras familias, cómo queremos compartir con ellos, evitar esos desenfrenos, evitar esos comportamientos que posiblemente sí son naturales por esa necesidad de desfogar todo lo que se ha venido reprimiendo a lo largo de este tiempo, pero el ser humano tiene una posibilidad, no solamente de ser instintivo, sino también de ser racional. Y la racionalidad nos invita a pensar en los otros, a pensar que mis derechos terminan donde empieza el derecho de los demás. Y eso debe guiar nuestro comportamiento. Muchas gracias. Opinión. Hola a todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Hay una frase muy típica de los quiteños que hace referencia a los gustos particulares que cada uno pueda tener, tanto en el amor, como en el sexo, como en la cultura, como en la lectura. Nosotros solemos decir, para todos hay. Y ciertamente esa es una frase muy quiteña que nos identifica como ciudadanos de esta ciudad. En las últimas fiestas de Quito, creeríamos o pensaríamos que hubo eventos para todos los gustos. Para todos hay, hubiésemos dicho. Pero desgraciadamente pudimos ver con pena y con sorpresa cómo no existió una importante variedad de eventos para que todos los quiteños puedan tener acceso a cada uno de aquellos. Por ejemplo, si es que nosotros nos ponemos a pensar que los conciertos populares tienen un público en específico, pues sin duda alguna en las fiestas de Quito 2021 existió eventos musicales de todos los calibres, de todos los tamaños, de todo tipo de música, para todo tipo de asistentes. Lastimosamente, en eso no se pueden agotar las fiestas de Quito. Somos el primer patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, para el próximo año y para las fiestas venideras, no podemos circunscribir la distracción de los quiteños exclusivamente en conciertos masivos y populares, dejando de lado la participación de los barrios, dejando de lado la participación cultural, dejando de lado las exposiciones de arte, dejando de lado las exposiciones por parte de gente conocedora de diferentes temas a partir de conferencias magistrales, dejando de lado las muestras pictóricas, dejando de lado el conocimiento del centro y de la historia de nuestra ciudad, porque estaríamos haciendo una fiesta exclusivamente dirigida a los gustos musicales y a lo que a ello conlleva. Vimos con preocupación y pena lo que sucedió en las inmediaciones de la avenida de los Chiris, en la República del Salvador y sus calles aledañas, en donde la constante era un grandísimo encuentro de gente que tenía como única distracción el escuchar música y el tomar bebidas alcohólicas. No nos vamos a hacer los santurrones ni a decir que en Quito no se bebe o que los ciudadanos quiteños no somos afectos a las bebidas alcohólicas y espirituosas. No, bajo ninguna circunstancia. No podemos entrar en esa hipocresía colectiva de decir que aquí las fiestas tienen que ser de otras características. No, bajo ninguna circunstancia, y cuidado, se malinterpreta. Pero en una época de pandemia, en donde además de los peligros propios que tiene esta ciudad en horas de la noche, la inseguridad que se genera dentro de la ciudad, no hemos tenido más opción o no han tenido más opción los quiteños que aglomerarse en una calle sin ningún tipo de control, a ingerir bebidas alcohólicas y concluir con las correspondientes riñas callejeras, golpes, patadas, puñetes, golpes con casco en la cabeza de otros, y la policía sin darse el suficiente abasto para aquello. En las redes sociales
se desarrolló un debate pero amplio sobre el asunto. Se decía que en el ayer pasaba lo mismo. Se decía que afuera de la Plaza de Toros Quito pasaba exactamente lo mismo. Pues aquí es donde cabe aquel adagio o aquel refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. El decir que en el pasado también sucedían ese tipo de cosas y ahora es simplemente la repetición de lo que venía pasando por costumbre, hace que nuestra sociedad deje de evolucionar. Decía yo que el convertirnos en el primer patrimonio cultural de la humanidad hace ya más allá de 2 décadas, exige de esta ciudad que tengamos comportamientos que nos permitan darle lustre a la categoría de ciudad patrimonio cultural. El municipio de Quito deberá tener una oferta que haya para todos. Para todos hay, señor alcalde Guarderas. En las próximas fiestas de Quito abramos una feria de libro importante, abramos una exposición pictórica importante, demos espacio a que se recuperen los desfiles, aquellos como el de la confraternidad o el desfile aquel en el que se conocía o se veía el paso marcial de las bandas de guerra de los colegios, de los exalumnos de los colegios, en donde se podía conocer parte de nuestra historia. Recuperemos la carrera de coches de madera en su integralidad. Felicito, por cierto, el que se haya retomado la elección de la Reina de Quito, aun cuando obviamente entró dentro de una discusión de si se debía pagar o no con fondos públicos del certamen. Cúmpleme informarles a aquellos que no están informados sobre el tema que la elección de la Reina de Quito en efecto se realizó en el marco del pago de los costos de aquel evento por iniciativa privada. La ciudad de Quito merece representantes que se preocupen primordialmente por la gente. No hubo un control en las actividades que se realizaban al aire libre y eso no podemos nosotros negar. Es evidente que no hubo una planificación que permita garantizar la seguridad y la salubridad en los eventos organizados por el municipio. Ciertamente, el salir a la calle y el tomarse el espacio público es una de las características fundamentales de las fiestas de Quito, pero todo eso tiene que ser en el marco de la organización, en el marco del respeto, en el marco de la normativa, en el marco de la seguridad, con un municipio que ponga las reglas y con un conjunto de ciudadanos que las cumplan. Los concejales tienen la obligación de ayudar a que esto se garantice. Su misión dentro del municipio es legislar, hacer ordenanzas y fiscalizar, hacer control político. Pero lastimosamente, de un tiempo para acá, existe mayor preocupación sobre si se hacen o no se hacen corridas de toros o espectáculos con toros en la ciudad de Quito, mientras por otro lado tenemos ciudadanos dándose de golpes en las calles. Volvamos a hacer esa ciudad humanista, que ponga al ser humano por delante de cualquier otro tipo de consideración. Estoy convencido que si es que aprendemos de esta primera experiencia de las fiestas de Quito al frente del alcalde Guarderas, las próximas, que sin duda alguna tienen un año para ser organizadas y serán con las que usted, doctor Guarderas, se despida del municipio de Quito, implementemos actividades para todos los gustos, para jóvenes, para gente de la tercera edad, para niños, para gente que gusta de la música, para gente que gusta del teatro, para gente que gusta del arte, para gente que no quiere salir de sus barrios sino tener eventos más cercanos que les permita trasladarse con facilidad. Brindémosle a la ciudadanía seguridad física y seguridad también a sus actividades, porque no podemos seguir viviendo en una ciudad en donde las riñas callejeras sean la constante. Si bien es cierto, en el pasado suscitaban temas parecidos a los que hemos tenido que lamentar en estas fiestas, pero no por eso podemos justificar aquello con lo que ha sucedido en el pasado. Necesitamos una ciudad que recupere su identidad, y para recuperar su identidad podemos hacer una serie de actividades que no están circunscritas exclusivamente a la ingesta de alcohol o de bailes populares. También demos espacio para que nuestra juventud y nuestra niñez pueda conocer la historia, la gastronomía, la cultura y las tradiciones de esta ciudad.
Caso contrario, podríamos tener unas fiestas muy divertidas que reactiven muchísimo el aparato productivo en la ciudad, pero que no dejen ninguna enseñanza, que se siga perdiendo en la ciudad ese espíritu que nos impulsa, ese ánimo que tenemos los ciudadanos siempre de tener una ciudad ejemplo para el Ecuador y para el mundo. No podemos decir que han sido unas fiestas aburridas, no. Han mejorado notablemente con relación a lo que pasaba en años anteriores. Pero insisto a las autoridades, las fiestas de Quito no pueden ser solamente un espacio en donde la gente tenga la posibilidad de salir a tomar en la calle y después puedan meterse trompones con los otros, sino también debe ser un espacio para todos los gustos y que esas personas que viven en esta ciudad se sientan representadas y puedan sentir el cariño por esta ciudad, porque esta les brinda a aquellos espacios distintos, diversos y sobre todo seguros para decir con alegría que viva Quito. Les mando un abrazo, soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Hasta la próxima, chao. Editorial. Ganancia de dictadores, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Son las de Ortega y Maduro. El de Nicaragua fue más expedito. Simplemente encarceló a todo aquel que se presentara en contra de su candidatura presidencial y de la vicepresidencial de su mujer. Seguidamente su país abandonó la OEA. En las elecciones seccionales en Venezuela, el partido de gobierno acaba de obtener casi todas las gobernaciones con la excepción de 3, pero no satisfecho con ello, su tribunal electoral de bolsillo acaba de desconocer el triunfo del candidato opositor en el estado de Barinas. No podían aceptar la derrota en la cuna de los Chávez, donde han sido gobernadores el papá y los hermanos del fundador de la dinastía. Ya descalificaron al ganador, el opositor Superlano, y lo mismo hicieron con su mujer que iba a reemplazarlo. La oposición está intentando alguna otra candidatura. El gobierno lanza la candidatura del canciller de Maduro, yerno de Chávez, Jorge Arreaza. En general, la oposición fracasó no solo porque las reglas las impone el oficialismo, sino porque se presentó dividida. No pudo acordar candidatos de consenso. El líder opositor Leopoldo López, que se entregó heroicamente ante los tribunales de Maduro mientras su mujer continuaba en la lucha y que luego logró escapar, dice que la división es la principal estrategia de Maduro, pero aseguró que todavía existe un sector democrático que está resistiendo a la dictadura. Sin embargo, la oposición va perdiendo la fe interna y la de muchos países de América y de Europa, que reconocieron al gobierno interino elegido por el anterior Congreso de Juan Guaidó. Este acaba de recibir el más duro golpe, la renuncia de Julio Borges a continuar de canciller en el gobierno interino. Y no solo eso, Borges va a plantear en la Asamblea la desintegración del gobierno interino porque se ha burocratizado. Tiene como 1.600 funcionarios. Pide que los fondos que están a disposición del gobierno de Guaidó, porque consiguieron internacionalmente que se les reconozca que muchas propiedades, valores de Venezuela en el exterior, principalmente en Estados Unidos, sean manejados por un fideicomiso que responda por su correcta administración. Esta discordia interna debilita más a la oposición y fortifica a Maduro, y probablemente aún más porque su adversario directo, su vecino Iván Duque, presidente de Colombia, luce muy debilitado y podría ganar la presidencia Petro, aliado del chavismo, que en las encuestas más que dobla a su inmediato contendor. Como hemos dicho anteriormente, el gobierno ecuatoriano debe cooperar con el de Colombia, pero con una prudente distancia. Sí, prudencia y distancia. El cuadro en el vecindario se ve muy inestable e inclinado a la izquierda. En el Perú, en apenas 5 años, hubo 4 acciones de vacancia presidencial y están intentando la quinta justamente en estos días contra Pedro Castillo, a cuya posesión asistió el presidente ecuatoriano e hizo bien demostrando su voluntad de cooperación con el vecino a pesar de su distancia ideológica. El escenario puede ser similar con Chile, donde muy probablemente triunfe Boric, candidato de la izquierda, donde el Congreso está dividido
y la Asamblea Constituyente, por su composición, se supone expedirá una constitución de izquierda. Artículo de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Los derechos de los humanos, Ramiro Rivera, El Comercio. El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. El mismo día, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este organismo se constituye al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, luego de la caída de la Alemania nazi. 50 naciones reunidas asumen los principios de la libertad y de la paz y la afirmación del valor de la persona humana, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Los principios que asumen las naciones del mundo ya antes fueron reivindicados desde el siglo XVII en Inglaterra con la Petición de Derechos de 1628 y la Declaración de Derechos de 1689, no vulnerables ni siquiera por el rey de la monarquía británica. En sendos documentos constitucionales se plasman los valores esenciales de la libertad. En la Revolución Inglesa y en la lucha por la libertad, el rey Carlos I terminará decapitado en 1649. La exigencia de libertad se resume en el discurso pronunciado por John Milton en la Sala de los Comunes del Parlamento inglés en 1644. Dadme la libertad de saber, hablar y discutir libremente de acuerdo con mi conciencia sobre todas las libertades. Un firme y digno alegato por la libertad de expresión, y casi un siglo después, el Bill of Rights del Parlamento inglés se reivindica su supremacía frente al rey y vendrán otras declaraciones. La de Filadelfia de 1776, la de Virginia de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos también en 1776 y su Constitución Republicana de 1787. 2 años después, en 1789, llegará la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. En esta etapa de la historia se condensan los derechos reivindicados por las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa. La historia, hasta tanto, ha sido la sucesión de enfrentamientos, guerras de expansión y de dominio, de exterminio, barbarie y despotismos. Lo que otorga la razón al filósofo Hegel al afirmar: la historia ha sido un inmenso matadero. El recorrido de los derechos no ha sido gratuito ni fortuito. Se necesitaron rebeliones y revoluciones que confluyeron en profundas mutaciones. Conquistas inspiradas, anticipadas o desarrolladas por la luz y la visión y pensamiento de grandes filósofos y guías como Aristóteles, Plutarco, Cicerón, Hobbes, Moro, Montaigne, Mill, Locke, Montesquieu, Spinoza, Voltaire, Kant, Tocqueville, Berlín, Mounier, Maritain, Lebret, Rawls, Hayek, Bobbio, Gandhi, Mandela, Luther King, etc. Los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos, con independencia de cualquier condición o particularidad. Las autocracias, los totalitarismos u otros mitos fundacionales que se establezcan en nombre de la raza, la patria, la nación, el pueblo, el partido, el Estado o la revolución constituyen la antítesis y la negación de la dignidad humana. Ramiro Rivera, El Comercio. Lejos de entender, editorial de Alberto Dajig en Diario El Universo. La reciente discusión sobre la reforma fiscal, que es parte de una ley que abarca también reformas para atraer inversión, nos muestra cuán lejos estamos en el Ecuador de entender lo que está pasando y lo que puede venir si no se pone de acuerdo la sociedad sobre grandes objetivos nacionales. El Ecuador tiene una crisis fiscal que deriva de una irresponsable expansión del gasto público y crecimiento del Estado, que pasó de ser del 22% del PIB en el 2006 al 45% del PIB en el 2015, y que hoy nos tiene con grasa corrupción, entidades que no deben existir, dependencias que se estorban unas a otras y que producen asfixia regulatoria. Esa crisis fiscal también proviene de una serie de privilegios, canongias y dádivas que ciertos sectores burocráticos y empresariales han logrado. Así, por ejemplo, los sueldos en el presupuesto general del Estado suben automáticamente $300 millones al año por leyes de escalafón, por antigüedad,
por ascensos, etc. Es decir, sobre esto nada puede hacer el ministro ni el gobierno de turno si esto no se cambia y requiere un acuerdo de todos los ecuatorianos. También otro ejemplo es el que la ley obliga en forma ridícula a que el Estado pague el 40% de las pensiones de los ciudadanos, cosa para la cual no hay recursos y que por lo tanto contribuye a la deuda pública y a que el IES esté desfinanciado. Esta crisis fiscal viene también de haber sostenido como sociedad en forma irresponsable e inmoral un subsidio de más de 40 años a los combustibles, el mismo que a dólares de hoy representa en forma acumulada alrededor de 80.000 millones de dólares. Esto es más que toda la deuda pública del Ecuador. Esta crisis es también producto de ineficiencias de empresas protegidas del sector privado, aquellas que ensamblan cosas sin ningún valor agregado, aquellas que se protegen con altos aranceles y que hacen pagar a los ecuatorianos precios muchísimo más altos que en el mundo exterior, generando menos crecimiento, menos riqueza de la posible y por lo tanto contribuyendo a bajar el nivel de vida de los ecuatorianos y a la crisis fiscal. ¿Y qué decir de la falta de crecimiento y de inversión que afecta también a las finanzas públicas, dadas por una legislación laboral antiempleo y por una inseguridad jurídica de las peores del mundo? Y mientras no nos pongamos de acuerdo los ecuatorianos en que la economía debe reformarse profundamente, llevándola a la libertad, eliminando las aberraciones aquí descritas, no habrá manera de que no se siga asfixiando al sector que paga y que sigamos bebiendo del cáliz de la desesperanza. Mientras la política siga siendo cálculo electoral, mientras el país no esté por encima del interés partidista, mientras no nos bañemos con la verdad y la evidencia técnica y científica, mientras no aceptemos que el grito y el odio político tienen que ser sustituidos por el análisis serio, el diagnóstico sobrio y la propuesta de unidad nacional en torno a objetivos económicos razonables, nuestro camino para salir de la pobreza y lograr todo el potencial que este país tiene estará lleno de los más grandes obstáculos y no llegaremos a la meta. Artículo de Alberto Dajic, publicado en Diario El Universo. La Asamblea sepultó los Pandora Papers. Martín Pallares, 4 pelagatos. El patético Dios bendiga a la Asamblea Nacional, carajo, que exclamó Guadalupe Llori casi al final de la sesión de la noche del martes 7 de diciembre, resultó ser el perfecto colofón para una insólita sesión que se desarrolló durante algo más de 5 horas. La sesión tenía como objetivo el debate y la votación del informe de mayoría sobre los llamados Pandora Papers de la Comisión de Garantías Constitucionales, que recomendaba la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, según el artículo 130 de la Constitución, cuyo segundo inciso habla de grave crisis política y conmoción interna. Pero, desde el inicio, todo operó en sentido contrario al que se suponía era el propósito de las fuerzas que buscaban votar a Lasso. Para comenzar, horas antes de que se inicie la sesión, la Contraloría emitió un oficio en el que anunciaba el archivo de la investigación sobre supuestos vínculos de Lasso con el escándalo de los offshores. Este documento fue contundente y puso en entredicho todo lo que se esperaba de la sesión. El organismo, que según la ley del pacto ético que invocan los rivales de Lasso, es el verdadero juez del presidente, en este tema lo exoneró por completo. De alguna forma, la criatura nació muerta. El segundo golpe fue la intervención de la asambleísta de Pachacútec, Sofía Sánchez, casi al inicio de la sesión. Miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales que redactó el informe, ella hizo unas gravísimas denuncias de la manera en que se elaboró y se aprobó el informe. La asambleísta por Azuay sostuvo que el presidente de la comisión, su compañero de bancada, Fernando Cabascango, introdujo de forma ilegal recomendaciones que nunca fueron aprobadas. También lo acusó, y a la mayoría correísta, de haber aprobado el informe sin haberlo debatido y sin los anexos. Estos aparecieron 2 días después de haber aprobado el documento, y según ella, se invocó la conmoción social como pretexto para desestabilizar al gobierno de Lasso. Las acusaciones de Sánchez fueron un mazazo que acabó con la legitimidad del informe y que durante las 5 horas que duró el debate nadie cuestionó.
Ninguno de los miembros de la mayoría que intervinieron en la sesión negó las acusaciones sobre las que hay una indagación fiscal. Las correístas Paola Cabezas y Victoria de Sintonio ahondaron en sus ataques a Lasso. Cabezas leyó una intervención llena de tecnicismo que evidentemente ella no escribió, pero no rebatieron lo dicho por Sánchez. Prefirieron atacarla sugiriendo que vino a defender a un evasor. Por su parte y por su lado, el presidente de la comisión, Fernando Cabascango, apenas atinó a hacer una intervención difícil de entender y lamentable. Otros dos comisionados de la minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela, abundaron en datos y detalles sobre la forma tramposa en que se hizo el informe. Tampoco nadie los refutó. Hubo tantas y tan contundentes denuncias hechas en contra del informe que ni siquiera los más enconados rivales de Lasso se aferraron a su contenido. Ante la falta de pruebas que demostraran que Lasso inscribió su candidatura siendo dueño de sociedades offshore, el correísmo se empecinó en afirmar que la mayor prueba de que violó el pacto ético es que el informe del Consorcio Internacional de Periodistas Internacionales lo menciona. Si se deshizo de su participación en sociedades offshore antes de inscribir su candidatura, eso no importa. Su nombre estuvo en el informe y eso lo hace susceptible de destitución. La hipercorreísta Mónica Palacios abundó en ese argumento en una intervención empalagosa y casi lírica. Del lado gobiernista intervinieron Francisco Jiménez y Diego Ordóñez, mientras Jiménez hizo un recuento cronológico para demostrar que Lasso se había deshecho de su participación en las offshore antes de la inscripción de su candidatura e insistió en que según la ley del pacto ético es la Contraloría el verdadero juez del presidente. Ordóñez recordó las denuncias hechas por Sofía Sánchez. Lo que dijo Sánchez debería provocar vergüenza. Al final se presentaron 3 mociones, de las cuales las 2 primeras no tuvieron los votos suficientes para ser aprobadas. La primera de Paola Cabezas, en la cual planteó la necesidad de iniciar un proceso para destituir al presidente, apenas 51 votos de la bancada UNES y 1 de Pachacutic. En contra se pronunciaron 77 legisladores del BAN, la Izquierda Democrática, Socialcristianos y un sector de Pachacutic. Hubo 7 abstenciones. La segunda moción fue de Fernando Cabascango y planteó que se convoque en un plazo de 30 días al presidente Lasso para que explique su posible vinculación directa o indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales. Obtuvo 61 votos de UNES y un sector de Pachacutic. En contra hubo 47 votos del BAN y una parte de Pachacutic y la Izquierda Democrática. Contrariando la tradición legislativa, el legislador Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática presentó la que finalmente tuvo el apoyo necesario de 82 votos. Esta moción planteó un exhorto a Lasso para que acuda al Pleno y dispuso el envío del informe a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicios de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente Lasso. En otras palabras, deja en libertad de Lasso si quiere o no asistir, pero también valida un informe que fue deslegitimado por la cantidad de denuncias de irregularidades y que nunca fue aprobado. Esto llevó al oficialista Diego Ordóñez a protestar. ¿Cómo se puede aprobar una moción que recomienda enviar un informe que no fue ni siquiera aprobado? Ordóñez pidió la reconsideración de la votación y perdió. Antes, el ex socialcristiano César Roón había apelado a la presidenta Guadalupe Llori bajo la acusación de haber dado paso al trámite de la moción de Jaramillo, que calificó de antirreglamentaria, ya que las 2 anteriores ya habían sido negadas. Su apelación no tuvo apoyo y perdió. Cuando Llori volvió a sentarse en la presidencia, casi al borde del llanto, hizo la invocación a la bendición divina para la Asamblea. Y así terminó el capítulo de los Pandora's Papers en la Asamblea Nacional. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Pactos y cambalaches. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Ecuador necesita acuerdos transparentes, de largo plazo y con una amplia aceptación de los distintos sectores en temas claves. Combate al desempleo, salvataje a la seguridad social, eliminar la desnutrición crónica infantil, torpedear la corrupción y la impunidad,
sacar del raquitismo a la educación en las áreas más pauperizadas, resolver la inseguridad y la violencia en sus diversas manifestaciones. La lista es muy larga, porque hemos aprendido a vivir de las urgencias, de medidas parches, cortoplacistas y clientelares. No hay un proyecto país. Cuando llega un nuevo gobierno, borra y va de nuevo. ¿Qué impide a los tomadores de decisión que den el paso para construir acuerdos que vayan más allá de sus intereses? La primera tarea es revalorizar el diálogo como un elemento constructivo de la democracia y la convivencia pacífica. En ese sentido hay un patrón cultural que está ausente en la política: escuchar al otro y otorgarle el estatus que merece como interlocutor. El canibalismo es la constante. Todos se descalifican sin haber analizado el criterio de nadie. Si esta situación es recurrente y está naturalizada, entonces el problema es de cultura. En otras palabras, como está concebida la política por parte de quienes la gestionan, con las honrosas excepciones que siempre hay. La segunda tarea es evidenciar que las fracturas históricas son demasiado complejas para seguir apostando por ellas. El regionalismo o clivaje entre Quito y Guayaquil, el racismo como la peor muestra de que no superamos el colonialismo, la viveza criolla como atajo y escalonamiento por parte de quienes carecen de méritos y ética, el machismo y la falta de visión de las élites. Entonces, mientras los unos y los otros sigan capitalizando el regionalismo, los prejuicios étnicos, el arribismo y el individualismo, el país seguirá como ha estado, caminando por el esfuerzo de una mayoría que vive con menos de $1 al día y que, pese a los golpes de una minoría, sigue cantando los goles de la selección como antídoto a la miseria. A propósito del decreto ley de la reforma tributaria, qué bueno hubiese sido que haya acuerdos y no esta telenovela. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, en Twitter, @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y en nuestra página web como www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Abiertos todo el año. Tu niño, tu hijo, tu hija pueden ingresar a Preescolar El Parque en cualquier época del año. Es importante una educación de calidad garantizada que te la da Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Que pasen bien. Felicidades. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.